¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Para mí es un gusto, como todos los días, estar con todos ustedes. Y bueno, en esta ocasión, nuestra hermana Isis y nuestro hermano Abraham están recibiendo bendición allá en Toluca, de parte del pastor Juan Carlos Harrigan y de otros pastores. Entonces, mientras vamos a tener este precioso taller acerca de la palabra, de cómo preparar un sermón. Bien, entonces pues vamos a esperar un poquito de tiempo. Allá en el grupo en WhatsApp, los que están en WhatsApp ya recibieron las diapositivas. Y bueno, vamos a trabajar a través de estas diapositivas que hemos generado para todos y cada uno de ustedes. Así que comencemos. ¿Sabes dónde está el baño? Ay, seguramente está. Triana, buenas noches, presente. Bueno, ya está en ¿cómo se dice? Ya las hemos mandado al grupo. Y pues bueno, hay unas cositas que quizás ahí no esperemos que se pueda abrir. Y si no, de todas formas ya está en su grupo. Así que en el grupo, perdón. Entonces las vemos. Y cualquier otra cosa que tengan duda, como siempre, vamos a irlas preguntando. Entonces bueno, antes de empezar este taller,
Como les vuelvo a repetir, yo soy predicador, entonces pues, va a ser un preditaller, así que vamos a ir empezando a través de esto, porque lo bonito de aquí es que vamos a poder participar todos. Y empecemos, vamos a orar. Señor, gracias te damos por la oportunidad que tú nos has dado, Señor. Te pedimos que esto sea para edificación mutua de todo el grupo, Señor. Sabemos, Padre, que todos queremos y tenemos ese llamado, Padre, para que queramos exponer tu palabra, Señor. Entendemos, Padre, nuestras limitaciones, entendemos que solamente es tu poder, pero también entendemos que es indispensable, Señor, prepararnos, Señor, para presentarnos como obreros, que no tenemos nada de qué avergonzarnos en el día del juicio, Señor. Perdón, en el día que estemos delante de ti, Señor, porque sabemos que aquellos que hemos creído en ti ya no entraremos al día del juicio. Te damos la honra, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos que por favor tú seas tratando en la vida de Triana, Señor, en la vida de Jesús, Señor, en la vida de cada uno de los que se unan, Señor, y en la vida de cada uno de los que les pueda ser de bendición este taller, Señor. Te pedimos, Señor, que esto sea el inicio de su hambre, Señor, y que busquen prepararse cada día más como ya lo hacen, Señor. Te pedimos que tú sigas manteniendo ese fuego en sus vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Te lo imploramos y te lo rogamos. Amén y amén. Ok. Empecemos por lo más importante. ¿Qué es la predicación bíblica? ¿Qué pensarían ustedes si se les preguntara qué es la predicación bíblica? Por ejemplo, a mí me acuerdo que yo cuando recién empezaba, yo suponía que la predicación bíblica era únicamente un discurso bien dado y que Dios hacía más, así literal, yo lo pensaba así, que el predicador no hacía nada y que simplemente el domingo él agarraba y Dios mágicamente le daba una palabra y ya, la tenía. Bueno, yo por mucho tiempo pensé que así era como se desenvolvía esto. La realidad es que la palabra predicación y bíblica es una conjunción de dos palabras, predicación y bíblica. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esta parte, vamos a entender que gracias. Vamos a entender que cada vez que nosotros empecemos a aplicar principios bíblicos, exactamente, Triana, muy bien, eso es algo muy esencial. Y aquí vamos a ver que realmente la predicación bíblica no se trata de simplemente omitir la Biblia, sino que la predicación es toda la Biblia. O sea, toda la Biblia camina en ese sentido. Exactamente, a veces es lo que uno piensa, ¿no? De que es como que dar una charla y que tenga base bíblica. Pero la realidad es que es todo, o sea, es prácticamente la columna vertebral de tu sermón es la Biblia. Si el ser humano no tiene columna vertebral, no puede caminar, así tenga un corazón muy sano, así tenga un cerebro perfecto. Si no tiene columna vertebral el ser humano, no tiene nada. Entonces también un sermón que no tiene Biblia, pues obviamente es como si no tuviera columna vertebral. Entonces no solamente es aplicar los principios bíblicos, pero más aún, más profundamente quiere decir que toda la Biblia va a estar en tu sermón. Entonces, como les decía, se compone de dos vocablos, predicación y bíblica, y vamos a ver qué quiere decir predicación y después vamos a ver qué quiere decir bíblica. En primer lugar, hay una pregunta que todos y cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. ¿Vale la pena predicar? Y aquí es donde surgen muchas cosas, ¿no? A veces uno dice, bueno, pero pues es que yo no le eché ganas, o es que pues yo veo que la gente como que eso no le sirve de nada, o no sé. Son una infinidad de respuestas. Pero tenemos que entender que esto es un mandato de parte de Dios. O sea, cuando cada uno de nosotros entiende que esto es un mandato de parte de Dios, o sea, esto no está discusión. Cuando Él nos dio su ley, su preciosa ley, el Señor, no lo hace para que tratemos de negociar la ley. Lo hace para que nosotros aceptemos que así debe de ser y que así se queda. O sea, no solamente es de, pues yo tengo ganas o a ver si yo quiero, es de que así lo debo de hacer. Entonces, aquellos que Dios ha llamado a predicar la palabra, no estamos
negociando ni estamos tratando de decir, oye, ¿valdrá la pena? Es un mandato y lo tenemos que hacer. O sea, esto es una ley, lo tenemos que hacer aquellos que Dios ha llamado. Y me enorgullezco de que pues obviamente ustedes estén aquí presentes, ¿no? Me acuerdo que una vez me decían, o sea que esto no es para la gente. Y yo decía, pues todos están invitados, ¿no? A nadie se le niega la entrada, pero obviamente que hay personas que sí tienen esa llamarada de que quieren hacerlo, y hay personas que, pues si no, ¿cómo se dice? Y obviamente hay personas que si no lo saben hacer, pues obviamente que ¿cómo se llama? Que perdón que... Ay, disculpen, un momentito. Y obviamente pues eso solamente a personas que no lo... No, ¿qué crees? Creo que no hay moderadores. Pero bueno. Con total, chicos, continuemos, no hay ningún problema. ¿Agregar un moderador? Bueno, yo creo que ya eso de los moderadores ya lo iremos revisando. Y ya por lo mientras, así como le hicieron, pues así sigamos. Entonces, bueno, ya, perdón por perdernos un poquito del amén, reprendamos toda obra mala del enemigo. Ok, ¿vale la pena predicar? Por supuesto que sí. Jamás en la vida tú permitas que alguien te convenza de que no es así. Jamás en la vida tú pienses que no vale la pena. Claro que vale la pena. Por supuesto que vale la pena. ¿Por qué? Porque es el mandato que Dios nos dejó. O sea, si tú en tu vida, tú tienes ese fuego que arde en ti, que así como Jeremías, como cuando le dijeron a Isis, es que tú eres como Jeremías, que en ti hay un fuego que aunque tú quisieras dejar de hablar, exactamente, toda predicación no vuelve vacía, tú quisieras dejar de hablar, no se puede, porque es la palabra de Dios. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, que esto es la locura de la predicación, así lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque es algo que parece, pues, inútil, porque dicen, bueno, o sea, que una persona, o que un hombre, una mujer, tome una Biblia, tome un lugar, y se ponga a hablar la palabra de Dios, y dices que eso va a salvar a la gente. Exactamente. Porque es el poder de Dios el que se manifiesta así. Entonces, por supuesto que vale la pena predicar. Claro que sí. Hagan de cuenta que hace unos 10 años, había un predicador, se llamaba Donald Barnhouse, así, Donald Barnhouse. Y entonces en una ocasión le dijeron, oye, ¿tú crees que lo que tú estás haciendo, pues, vale la pena? O sea, te paras cada domingo, hablas la palabra, y de verdad, ¿tú crees que la gente, pues, te oye? Y él pues se desanimó, la verdad, él cuenta que se desanimó, pero dicen que hubo un matrimonio, una familia entera, sus hijos chiquitos de este matrimonio le dijeron, no pastor, usted siga predicando, porque es su palabra la que me ha ayudado, pero lo más importante es que usted está cumpliendo con Dios. Entonces, la palabra predicar quiere decir keruso en griego, que quiere decir hablar como un heraldo enviado del rey. Esto quiere decir la palabra predicación. Hablar como un heraldo enviado del rey. En nuestro caso, pues sí sabemos enviados de qué rey somos. Nosotros somos enviados del rey de toda la tierra, el Señor de toda la tierra. Ese es nuestro rey. Entonces, cuando nosotros predicamos, fíjate nada más lo que estás haciendo. Estás hablando como, eres un heraldo que está hablando en nombre del rey de los cielos. Así que esto nos deja ver que muchas veces vemos que a alguien tristemente le dan el lugar de hablar y se pone a negociar el mensaje, se pone a platicarte el mensaje, se pone a, pues, querer juguetear el mensaje. Pero vamos a entender algo muy esencial, pero muy, muy importante, que un heraldo no proclamaba. Bueno, ¿qué es un heraldo? Ok. Cuando el César ganaba, el César romano mandaba al heraldo. Y el heraldo llegaba y atención, atención, César ha vencido, César ha vencido. Y él tenía que ir por toda la región y proclamar, César ha vencido, César ha vencido. Así tenía que ir. O el César le decía, bueno, proclama que todos tienen que alabarme. Y ahí van. El César tiene que ser alabado, el César. Entonces,
Si la gente decía, pues yo no quiero alabar al César, pues obviamente le decían, pues entonces, pues mueres, porque yo no estoy aquí para tratar de hablarte, ni yo estoy aquí para tratar de querer, convencerte, estoy aquí para proclamarte el mensaje del Rey. Por eso es que a veces no tengamos miedo de cuando nos dicen, es que la predicación estuvo muy fea. Es que la alabanza es que estuviste muy gacho en la alabanza, es que cantaste re feo, o sea, no tengamos miedo de hacerlo. Por ejemplo, mi hermano Emanuel, no tenga ningún miedo de hacerlo, porque usted está hablando, tú estás hablando en nombre del Rey, estás cantando en nombre del Rey. Entonces, pues manito, con toda la pena, pues si no te gustó mi música, pues lo siento mucho, porque no lo hice ni siquiera para ti, lo hice para Dios. Entonces yo no vengo a negociar, oye, ¿cómo ves? ¿Te gusta cómo tocó? Oye, ¿quieres que cante otra alabanza? Porque no las estoy haciendo para ti. Con mucha tristeza te lo digo, dicen, lo estoy haciendo para Dios. No sé si alguno de ustedes conoce una alabanza que dice, voy a perder la compostura. Y es muy cierto, porque ¿qué quiere decir? Que no me importa lo que los demás digan, porque no lo hago para ellos, como dice Triana, no lo hago para ellos, lo hago únicamente para Dios. Entonces cuando tú predicas, cuando tú cantas, cuando tú estás proclamando el nombre de Dios, lo haces como heraldo. Es decir, ayer la cantaron, qué padre, la cantaron allá, ¿verdad? ¿Qué me importa que me digan, que me digan? Yo lo hago solo para ti. Y eso, cada día que tú, cada domingo que te reúnes, cada domingo que vas a cantar, domingo tras domingo, semana tras semana, cuando lo vas a hacer, tienes que acordarte, no me importa lo que digan, qué me importa que me digan, no me importa que me digan si yo lo hago solamente para ti. Entonces tú vas a hablar así, porque vas en nombre del Rey de los cielos. ¿Tú crees que el heraldo original, el heraldo del César, él decía, ay no, es que no van a querer oírme, es que, pues qué tal si se enojan, es que qué tal si no les gusta el mensaje, es que, pues, ¿qué tal si...? No, porque él sabía que él iba a hablar en nombre del Rey. Y esto también, hermanos, nos enseña a que nosotros no estamos ahí, como les decía. En primer lugar, no estamos ahí para tratar de negociar con la gente. No estamos ahí para eso. Estamos ahí para proclamar el mensaje. A mí muchas veces me han dicho que me retan a un debate. Yo les digo con todo el respeto, yo no tengo nada que hacer en un debate, porque yo no voy a debatir de mi Dios. Si quieres creer en mi Dios, qué bueno, y si no, va a ser, con mucho dolor te lo digo, ese es tu asunto, no el mío. Pero yo no voy a andar ahí debatiendo, y hay gente que sí lo hace. A ver, te reto un debate, a ver, demuéstrame de la Trinidad, demuéstrame de tal doctrina. No, yo no. Yo simplemente te voy a decir lo que dice la Biblia, porque estoy hablando en heraldo en nombre del Rey, soy un heraldo en nombre del Rey, y te voy a decir lo que dice la Biblia. Yo no voy a perder mi tiempo debatiendo, yo no tengo por qué estar ahí peleando contigo, porque pues, si tú no lo quieres creer, pues lo siento mucho. Yo solamente te estoy proclamando la palabra del Rey. Entonces, cuando tú cantas, cuando tú alabas, ¿qué estás haciendo? Estás proclamando la palabra del Rey. Cuando tú le hablas a tu familia, ¿qué estás haciendo? Estás proclamando la palabra del Rey. O sea, tú no tengas ningún miedo. Y yo sé que esta parte, pues sí, como que se dice, no tengas ningún miedo, pero sí da miedo, ¿no? Y es algo natural. No se sientan mal. La verdad es que, perdón. La verdad es que, pues sí da un poco de miedo, pero acuérdate, tú eres una persona que está hablando en nombre del Rey, que está cantando en nombre del Rey, hermano Emanuel, Triana, que están hablando en nombre del Rey. O sea, ustedes van a hablar en nombre del Rey, yo no tengo por qué sentirme mal, y de nuevo lo vuelvo a repetir, y quiero ser muy enfático en esta parte, y gracias a Dios que es un taller y no una prédica, y por lo tanto me puedo hacer un poquito de bolas, pero ustedes tienen que tener esa convicción. No lo hago para ti, lo hago para Dios. Mi motivación es Dios, no tú. Ay, qué feo canta, ay, qué feo. Con mucho amor, no me importa, la verdad. Porque no lo hago para ti, lo hago para Dios. Por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a exponer en la escuela, pues sentimos feo, ¿no? Que se burlen de nosotros, que nos digan, porque realmente ahí sí, pues, era para los compañeros, y los que tienen que ser complacidos son ellos. Cuando uno lo hace, por ejemplo, con una pareja, los que son solteros o los que ya tienen su pareja, pues sí siente uno feo, ¿no? Que diga, híjole, me esforcé para que ni siquiera me diga qué bonito o así. Pues siente uno feo, ¿por qué? Porque quisiste complacer a la persona y no se pudo. Pero en este caso, al único al que debes de complacer eres Dios. ¿Por qué? Porque eres su heraldo o su heralda, chicas. Acuérdense, hombres, chicos, los que están aquí, heraldos. Y las chicas son heraldas.
Entonces, aquí es donde muchos fracasan. ¿Por qué? Porque esta parte no es negociable, de verdad. Esto no se negocia. Es la palabra de Dios y simplemente se tiene que proclamar. Y ahora, ¿qué es lo que yo proclamo? ¿Qué es lo que uno proclama? La Biblia. Creo que está un poquito de más, pero de verdad tenemos que entender esto. En Timoteo 4, del 1 al 2, Pablo le dice algo a Timoteo. Le dice, y me gustaría que donde quiera que estén, siempre se lo repitan, pero bueno. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su palabra, que prediques la palabra. Ahora, esto es muy importante porque mira, hay mucha gente el día de hoy que cita la Biblia, que habla de la Biblia, pero no está exponiendo la Biblia. Por ejemplo, mira, yo te podría traer un electrocardiograma e interpretarlo como yo quiera, pero eso no quiere decir que yo sepa medicina. Entonces, también hay mucha gente así que puede traer la Biblia, pero eso no quiere decir que le estén hablando. Mucha gente tuerce la Biblia, para hablar lo que ellos quieren. Y hay otras personas que la Biblia nada más es su punto de arranque y de ahí se ponen a hablar de otras cosas. Yo he conocido gente que empieza con un texto bíblico y yo no sé cómo, terminan hablando de psicología, terminan hablando de la sanidad interior, terminan hablando de, ya hasta de los astros, terminan hablando de Marte, terminan hablando del gobierno, fíjate, empiezan con un texto bíblico y terminan hablando de la licenciada Sheinbaum. ¿Cómo es posible eso? O sea, eso es otro tema, la política. Pero a mí se me hace fascinante, para mal, no creas que, ay, qué fascinante. Se me hace fascinante cómo es posible que empiezas hablando de la Biblia y terminas hablando de la presidenta de México. Y criticándola, porque rara es la persona que realmente sabe agradecer a Dios por un gobierno que no nos estén persiguiendo. Exactamente, un tema nos lleva a otro y no, o sea, y tú dices, ¿y esto qué? Entonces, pero cuando la persona se ciña a la Biblia, que lo vamos a ver también, no se preocupen, vamos a ir un poquito más rápido para entender esta parte, pero sí, empiezan hablando del amor, y después de ahí se van hacia Dios, y después de ahí terminan hablando del Apocalipsis, o sea, su tema era la santidad de Dios y termina hablando del amor de Dios. Su tema era la omnipresencia de Dios y termina hablando de qué feo nos ha tratado la licenciada Sheinbaum en Poza Rica. Es triste, pero así es. Por eso Pablo, cuando le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que predica la palabra, no le está diciendo, por favor, menciona la Biblia. Por favor, empieza con un texto y luego vuelve a hablar de otro tema. Le está diciendo, limítate a predicar la Biblia. Es lo que él está diciendo. Cíñete a predicar. O sea, cíñete, ¿sabes qué quiere decir? Por ejemplo, yo me ceñí esta corbata, es decir, me la puse en mi cuello. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cíñete. O sea, limítate a predicar la Biblia. No a meter tus rollos del gobierno, no a nada, porque eso es lo único que puede bendecir a la gente. Entonces, él se limita a la Biblia, no dispone de otras cosas. Y todo esto es lo que, entonces al juntar esta palabra predicación bíblica, quiere decir un heraldo que habla, o una heralda que habla en nombre del Rey de los cielos y se limita únicamente a exponer fielmente la palabra de Dios. Otra vez se los vuelvo a repetir, un heraldo que habla en nombre del Rey de los cielos y se limita únicamente a exponer fielmente la palabra de Dios. Ojo, otra vez se los vuelvo a repetir, no que se limita a, no que menciona una parte de la palabra y de ahí se la brinca, no que agarra y solamente no que agarra y la menciona pero no la expone, o sea, que nada más la usa a su conveniencia y no está explicando ni diciendo lo que la Biblia dice, sino que una persona que expone la palabra de Dios, no que simplemente la menciona, no que simplemente ahí la dice y se va por otro lado, no que no es fiel al sentido original, al sentido de la palabra, a lo que la palabra quiere decir, sino que la tuerce, la cambia, o sea, no fiel a lo que la palabra quiere decir, sino que la cambia. Entonces es un heraldo que habla en nombre del Rey
y se limita únicamente a exponer la palabra de Dios. Y esto, mis queridos hermanos, lo hacemos únicamente para Dios. Este es un punto muy enfático. ¿Por qué se los digo así? Miren, hagan de cuenta que cuando nosotros empezamos este proyecto con todos y cada uno de ustedes, nunca faltaron las personas que nos dijeron que lo queríamos hacer por dinero, que no éramos obedientes a una iglesia, que no éramos, que quiénes éramos nosotros. ¿Y sabes por qué ninguna de estas cosas nos ha importado, la verdad? Porque desde el momento en que empezamos, lo hicimos por Dios. Y yo sé que todos ustedes están aquí por Dios. Entonces por eso a nosotros nos viene valiendo 3 cacahuates lo que diga la gente. Porque nosotros nunca, jamás, ni a ustedes les tiene que importar lo que diga la gente, porque ustedes no son para la gente. Ustedes lo hacen todo por Dios. Pero si nuestra motivación hubiera sido ser los más populares, llenar estadios o eso, pues ya estaríamos ahí tristeando, ¿verdad? Si hubiéramos dicho, sí, vamos a empezar a hacer podcast para ser famosísimos y que nos llamen a las grandes plenarias y así. Pero nunca fue así, hermanos. Todo esto lo hicimos y lo empezamos a hacer y lo están haciendo junto con todos ustedes, y porque todos nosotros somos un equipo, todos ustedes somos esta hermosa comunidad que hemos formado y lo hacemos únicamente para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que estamos haciendo, lo hacemos para la gloria de Dios, no lo hacemos para otra cosa. No lo hacemos para otra cosa, de verdad. Y por ello quiero recordarte lo que dice 2 de Corintios 2:17. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Otra vez, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Te acuerdas lo que te decía de esas personas que mencionan la palabra de Dios, pero no dicen lo que realmente dice, sino que inventan lo que ellos quieren poner? O sea, no dicen lo que la Biblia realmente dice, sino que ellos inventan lo que ellos quieren que diga la palabra. Por eso dice, no somos como muchos, ustedes no son como muchos, ni deben de ser como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Qué eso hacen? No son fieles a lo que dice la palabra, no dicen lo que realmente la Escritura dice, sino que agarran y tuercen la palabra y no dicen lo que realmente está diciendo, sino que únicamente agarran e inventan lo que ellos quieren que digan y no son fieles a lo que la palabra de Dios dice. Exactamente, los falsos profetas, como nos dice Jesús. ¿Qué hacen los falsos profetas, a mi hermano Jesús? Agarran un texto o agarran la Biblia o un pasaje de la Escritura y lo que hacen es simplemente que agarran la Escritura, la dan, pero no dicen lo que realmente dice, sino que inventan lo que ellos quieren que diga. O sea, lo inventan lo que ellos quieren que diga y no dicen lo que realmente la palabra de Dios dice. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Ahora, ¿hay un peligro? Por supuesto que sí hay un peligro y ese es el que siempre nos vamos a enfrentar. Como les decía, la mencionan, pero realmente no la predican. No son fieles a lo que dice la palabra, sino que inventan lo que ellos quieren que digan. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Se habla mucho acerca de la sanidad. ¿Dios nos puede sanar? Por supuesto que Dios nos puede sanar. Ahora, ¿Dios está obligado a sanarme? No, porque sabemos que, por ejemplo, que al apóstol Pablo, él le dejó un aguijón. Entonces, claro que vamos a orar por ti por sanidad y todo, pero al final la voluntad es de Dios. ¿Recuerdas cuando Cristo estuvo en el Getsemaní? ¿Qué dijo? Padre, que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. No dijo, yo declaro y yo imploro que yo no voy a pasar por esto. No, Él nos enseñó a que hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué hacen estos falsos profetas o estos que medran la palabra de Dios? Toman un texto y ya que lo toman, agarran y simplemente dicen, perdón, un momentito. Agarran y simplemente la usan para su, ¿cómo se dice? Para su propio beneficio. Se agarran y ellos solitos agarran y le inventan, la distorsionan a su conveniencia, exactamente.
La mencionan, la citan, pero realmente no la predican. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer hasta ahorita que estamos, lo que estamos llevando hasta ahorita? Que tú tienes que entender que tú lo haces únicamente para Dios y que tienes que ser fiel en su proclamación. No se me preocupen, sí vamos a ver cómo armar un sermón. Esa es la parte casi concluyente de nuestro taller, pero sí lo vamos a ver. Entonces, como les decía, muchos solamente la mencionan y la citan, pero realmente no la predican. No se alcanza a ver bien. No la predican. Solamente agarran, la dicen y qué bonito, qué padre. No la predican. Y por lo tanto, nosotros no tenemos que sentirnos tentados a no hacerlo. Porque mira, si yo agarro y le digo a una persona, Dios te va a sanar, y Él tiene la obligación de sanarte, pues creo que va a llegar hasta corriendo, ¿no? Pero si yo le digo a una persona realmente que, pues no, mira, si Dios lo quiere hacer adelante, pues hasta va a decir. Yo me acuerdo, esto también se los platico, una vez me acuerdo que estábamos repartiendo volantitos con Isis y con Abraham, y recuerdo que una persona me dijo así, hasta me acuerdo que me hizo así en el hombro, así, como te lo acabo de hacer, venía en una bici el señor, y yo volteo y me dice, oye, ¿y hay sanidades en tu iglesia? Y le digo, pues si Dios quiere. Y me dijo, ¿cómo que si Dios quiere? Y hasta groserías me dijo. Entonces imagínate, pero si yo le hubiera dicho, sí señor, sí, y va a haber sanidad. Es más, si nos hubiéramos parado en el tianguis y si hubiéramos dicho, ¿qué creen? Que Dios en este momento va a sanar a todos, nada más vayan a la iglesia. ¿Cuánta gente del tianguis crees que hubiera ido? Se hubiera llenado. Es más, el tianguis se desaloja y van. ¿Por qué? Porque sanidad. Pero si les hubiéramos dicho, no, la voluntad la tiene Dios, y lo más importante es que te repitas, no hubieran ido. Así de fácil. ¿Por qué? Porque ellos en su manera de pensar no entienden que todo esto es para Dios. Así que por eso nosotros no tenemos que ceñirnos a no hacer eso. Nosotros no tenemos razón alguna para no proclamar la palabra de Dios de esta manera. Ahora, ¿cuál es la palabra que nosotros tenemos que proclamar? Porque eso también es muy importante que lo sepamos. Segunda de Timoteo 1, versículo 5 nos dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y yo estoy seguro que en ti también. Pablo, ¿qué le dice? Mira, Timoteo, si tú quieres saber cuál es la palabra que tú debes de predicar toda la escritura. Porque por eso dicen que Loida y Eunice le habían enseñado la palabra de Dios. O sea, ellos literal se encargaron desde chiquito, le estaban enseñando la palabra y la palabra de Dios. Entonces dice, todo eso que aprendiste, tú lo tienes que llevar al púlpito, tú lo tienes que llevar con tu familia, todo eso tú lo tienes que proclamar, porque ese es tu llamado, Timoteo. Ese es lo más importante que tú tienes que entender y tú tienes que llevarles, tú tienes que ser fiel. Entonces, si tú un día te preguntas cuál es la palabra, toda la Biblia, todo el consejo de la Biblia, todo el consejo. O sea, en nuestra mente tiene que estar tan grabada la Biblia que sepamos que lo que le estamos diciendo a una persona viene de la Biblia. Viene de la Biblia, mis hermanos. Eso es muy importante. Hoy en día hay cristianos que confían más en la psicología que en Dios. Hay cristianos que le creen más al humanismo que a Dios. Hay cristianos que basan sus finanzas más en lo que dice Carlos Slim que en lo que dice Dios. Y se llaman cristianos. De verdad, te lo digo, así es. Creen más en la psicología que en lo que dice Dios. De verdad. Mira, de nuevo, chismecito. Cuando realmente hemos hablado de que realmente Isis y su hermano y su mamá realmente han sufrido, chicos, y bueno, esto lo digo con su consentimiento, es porque realmente exactamente, si no se levanta blasfemia, porque pues si no es fiel a la palabra de Dios, pues no se está diciendo lo que dice la palabra. Ok, ¿cuál es la palabra? Perdón, ¿qué es lo que pasaba con mis hermanas amadas, mis hermanas tan amadas? Resulta que ellas se han sufrido mucho. De hecho, la verdad, si hiciéramos un diario de verdad, contáramos las cosas, se han sufrido bastante. Y la hermana Yael y Isis nunca se han atrevido a decir, ay, sanación interior, ay, el psicólogo, ay, es que este programa de superación personal, ¿sabes lo que hacen? Se tiran al suelo a orar.
Y a mí me da tanta vergüenza que haya disque cristianos que se ponen que se llaman cristianos y se ponen a confiar en la psicología, que se llaman cristianos y se ponen a confiar en la sanidad interior, y tanta tontería de veras que sacan, por no decir más fuerte, pero de verdad. Y yo veo estas hermanas que en serio, han sufrido, y su única solución, ¿sabes cuál ha sido? Al borde de su gran trono, nada más. Es lo único que hacen en la ciencia, exactamente. ¿Qué hacen? Se van a la ciencia. Entonces, fíjate, todo lo que ellos han soportado, todo, y todo lo han superado por Cristo. Y ese es nuestro mismo mensaje. Mira, yo siempre he dicho, y esto es un consejo que se los he dado a varios, mira, si hay un cristiano que no predica, pues bueno, si esa persona quiere confiar en la psicología, pues ese es su problema, ¿no? Pero si tú eres predicador y confías en la psicología, en la ciencia, en esos rollos de humanidad, humanismo y sanidad interior y todas esas tonterías de mi hermano, porque son tonterías. O sea, el ser humano, esas cosas, lo único que hacen es las inventó el ser humano. ¿Cómo crees que algo que inventó el ser humano va a poder estar bien si el ser humano por naturaleza está mal? Si por eso Dios tuvo que mandar a su hijo. El ser humano por naturaleza está mal, entonces todo lo que forma por naturaleza, pues también, obviamente también está torcido. O ahora vamos a decir que el ser humano y sus inventos son mejores que Dios. Pero la gente lo cree. Y ahí los tienes. Confiando en la psicología, confiando en el psiquiatra, confiando en el humanismo, le piden consejo a Carlos Slim. ¿Cómo administro mis finanzas, Carlos Slim? ¿Cómo sano mi matrimonio, doctora, esto? ¿Y cómo hago esto, señora? Pero mira, yo la verdad, de veras, como se los he dicho a tanta gente, si lo quieres hacer como cristiano secular, qué bueno. Pero mi amigo, mi amigo y mi amiga, mi querido Heraldo y Heralda, de verdad, si tú predicas, tú no puedes confiar en esas cosas. Si la gente secular lo hace, ese es su problema. Pero si tú, de verdad, eres predicador o predicadora, no puedes hacer eso. En serio, no puedes estar confiando en esas cosas. Y exactamente, sí, como bien nos dice, desde niños o la misma sociedad nos tiene acostumbrados a eso. No puedes confiar en eso. En serio, te lo digo con mucho corazón. Porque como te lo vuelvo a repetir, son cosas que no pueden suceder o que no pueden estar bien porque, número uno, las inventó el ser humano. Y el ser humano por naturaleza está mal. Entonces lo que inventa el ser humano, pues también. Ahora, si la solución hubiera sido un momento, hermano. Si la solución hubiera sido la psiquiatría, pues entonces Dios no manda a su hijo a vivir, a morir en la cruz. O sea, fíjate qué insulto tan grande le estamos haciendo cuando confiamos en otra cosa y no Él. Si otra cosa hubiera sido la solución, Jesús no manda a su hijo a morir en la cruz. Dios no manda a su hijo a morir en la cruz. Pero la gente no entiende el valor de... Muchos disque cristianos no entienden el valor de que Cristo mandó a su hijo a morir en la cruz. No lo entienden. Porque te vuelvo a repetir, si esas cosas o esos inventos que hizo el ser humano fueran la solución, entonces Dios no manda a su hijo a morir en la cruz. Estamos teniendo un taller de predicación y estamos viendo cómo se puede armar un sermón. Ok. Ahora, todo esto todo esto, mi amigo, no nos exalta. Otra vez te lo vuelvo a repetir. ¿Te acuerdas que yo te platicaba que cuando empezamos nos empezaron a decir, es que ustedes se quieren hacer famosos, es que quién sabe qué? Mi amigo, nadie que predica lo hace para exaltarse. Nadie, de verdad. Si alguien te ha dicho, ay, sí, pues es que te sientes mucho con tus videos, ay, es que te sientes mucho con tu predicación, no, ¿qué crees? Que esto no me exalta, esto me humilla. Esto nos humilla. Y obviamente esto no es por popularidad. Mi amigo, mi amiga, mi heraldo, mi heralda, el predicador no busca la popularidad, no la busca estar bien con Dios. Pero yo no te quiero desanimar, tampoco te voy a decir, no, es que si tú eres predicador, nunca vas a tener gente, nada más, que no hay ningún problema, por 2, 3 personas, por una aquí estaríamos, de verdad. Pero no te desanimes, porque mira, Nehemías 8, del 12 no lo leas, ahí si quieres, apúntalo, están en las diapositivas, como tú lo quieras ver, nos enseña que Dios avivó a su pueblo por medio de su palabra. ¿Qué es lo único que va a avivar al pueblo de Dios? La fiel predicación de la palabra es lo único que va a atraer a la gente. La fiel palabra de Dios.
Entonces, aquí yo sí quiero ser muy enfático, porque la gente, ¿sabes por qué se vende a esos trucos de la psicología y eso? Porque piensan que la gente con eso va a cambiar. Hay gente que me ha dicho, no, es que ya cambió con la psicología. No es cierto, no cambió. ¿Sabes lo que hizo? Nada más se tranquilizó, nada más se contuvo. Un contenedor, hagan de cuenta que es como agarrar, y se oye un poquito fea la comparación, pero es como agarrar un animalito salvaje y meterlo en una jaula. Pues ya no hace daño, ya no, pero ya se le quitó lo salvaje, ya se le quitó la rabia. No, ahí sigue, nada más está encerrado. Y deja que se rompa y otra vez vuelve a lo mismo. Entonces es lo único que logran esas cosas, son tranquilizantes y contenedores, pero no cambian. Eso solamente Dios. Entonces, cuando tú eres fiel a su palabra y a su predicación, Dios a su tiempo hará levantar tu obra. Porque así lo hizo Nehemías, levantó la obra de Nehemías. Entonces, cuando Él levanta la obra de Nehemías, nos damos cuenta de que Dios en su tiempo, Él te levantará, pero porque tú fuiste fiel a su palabra. Entonces, cuando Él haga crecer tu obra, así como lo decía nuestra hermana Yael, que Dios hará crecer tu obra después en el palacio, entonces, en ese momento, cuando ya lleguemos hasta ese entonces, cuando ya estemos en ese lugar, Dios habrá levantado nuestra obra, pero porque fuimos fiel a Él. Pero obviamente esto es por la fidelidad total que le tuvimos a Él. Y lo más importante, aparte de la fidelidad de Dios, es que nosotros vamos a entender que esa gente vino por la palabra de Dios, que esta obra fue levantada por la palabra de Dios, que aquí no hubo trucos, que aquí no hubo nada, aquí fue única y absolutamente la palabra de Dios. Entonces esto es algo que debe de quedar guardado en tu vida, que tú le sigas siendo fiel a Dios y Él en su momento, cuando Él así lo quiera, Él levantará tu obra por haber sido fiel a Dios. Y obviamente que tú tendrás la convicción y tú sabrás correctamente que esto sucedió y pasó porque tú le fuiste fiel a Dios y que la gente que allí está por amor a Dios. Así de sencillo. Por amor a Dios. No por mis trucos, no de, sí, pues es que les dije que rollos de psicología. Sí, pues es que les dije que fueran bien buena gente. Sí, pues es que les dije que se comportaran. Sí, pues es que agarré y les dije que sanidad interior, por eso están aquí. Y mucha gente está ahí, ¿sabes por qué? Porque quieren tener un lugar, porque están esperando a quitarle el lugar al pastor, porque nada más está en el chismerío, porque va la que me gusta, pero porque amen a Dios, mucha gente no está ahí por eso. Pero sin embargo, si tú, Heralda y Heraldo, de verdad, te mantienes fiel a Dios, Dios en su momento levantará tu obra. Eso tenlo por seguro, porque lo estás haciendo para Él. Y si no, por favor, vuelve a leer Nehemías 8 y Esdras 7, donde Dios agarró y honró la predicación de Esdras. ¿Por qué? Porque Esdras le fue fiel a Dios. Entonces tú le tienes que ser totalmente fiel a Dios. Séle fiel a Dios y Él en su momento, oílo muy bien, no cuando nosotros queremos, así como nos comentaba y nos predicaba nuestra hermana Yael. A veces quisiéramos ya salir y rumbo al palacio, y a veces quisiéramos ya, pues si ya cuánto tiempo he predicado, pero no, todavía no es el momento. En el momento que Dios quiera, pero eso tenlo por seguro, que en el momento que Dios quiera, Dios levantará y honrará tu obra. Y lo más importante, te lo vuelvo a repetir, que toda la gente que te haya seguido sabrá que fue porque fuiste fiel a Dios y que tú fuiste fiel a Dios. Te mantuviste fiel a Dios. Ahora, bueno, ya llegamos a la parte más práctica. ¿Cuáles son los tipos de sermones que puedo predicar? Bueno, realmente la lista es muy larga, pero solamente hay 2 y de ahí parten todos los demás. Nada más existen básicamente 2 tipos de sermones: textual, temático. ¿Qué quiere decir cada uno? Bueno, textual es que se parte a través de un texto de la Biblia y se expone en su totalidad de principio a fin. Y luego es el otro, el temático, o sea, se toma un tema, no sé, el amor, el gobierno, el tema que tú quieras, y se expone a la luz de la Biblia. O sea que en uno vas a agarrar un texto y lo vas a exponer completamente, y en el otro vas a agarrar un tema y lo vas a armar siempre a base de la Biblia, porque es toda la Biblia. Y fíjate que con esto concluimos esta parte donde te digo que la predicación siempre debe de ser bíblica. Y si no es bíblica, pues no es predicación. Y si no estoy hablando de la Biblia, pues y si no es la Biblia, pues no existe la predicación.
O sea, las dos se complementan. Si no es bíblica, pues no es predicación. Y si no es en forma de predicación como Heraldo, pues tampoco puede ser bíblica. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Son cosas muy indispensables, pero importantes a la hora de saber qué tipo de sermón les voy a entregar. Se va a entregar, ok. Vamos a ver una parte también importante, que es el perfil y las marcas de la predicación, de una verdadera predicación. Las marcas son 7 marcas, que es exegética, teológica, cristocéntrica, doctrinal, autoritativa, en el poder del Espíritu Santo y busca la gloria de Dios. Ahorita las vamos a ver. La predicación siempre es expositiva. Yo no puedo agarrar y traer mis rollos de humanismo y lo que sea, no. La predicación siempre es exponer lo que la Biblia dice, o si no, no es la Biblia. Pero bueno, vamos al primer punto. Exégesis. Y bueno, para esto no solamente vamos a ver el punto, sino que lo vamos a ver a través de nuestro texto favorito, Joel 2, 28 al 31. Vamos a tomar este texto para saber cómo nosotros cómo ver estas marcas de la predicación. Joel 2, 28 al 31. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán sus hijos y sus hijas sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Perfecto. ¿Qué es exégesis, mis hermanos? Mira, la palabra exégesis quiere decir ¿qué dice el texto? Literal. ¿Qué dice el texto? Por ejemplo, si yo te digo, electrocardiograma, subido al 90, con marcas, problemas, y sabes, lo único que te estoy diciendo es que un posible paro cardíaco. Pero te di un rollo. ¿Qué es lo que me quieres decir con esto? Bueno, que posiblemente tiene un paro cardíaco. Por ejemplo, tiene los niveles de hemoglobina muy subida y todo, bueno, ¿qué quiere decir? Pues que le baje a la Coca-Cola porque el nivel de azúcar está muy alto. Entonces, la palabra exégesis viene del griego exegetomai, que significa qué dice el texto, literal. Entonces, cuando tomamos Joel 2, 28 al 31, ¿qué dice el texto? Que antes de que Cristo vuelva, habrá avivamientos. Desde Hechos 2 hasta que Jesucristo venga, va a haber moveres del Espíritu Santo. No, pero es que, no, sí, eso es lo que quiere decir. Literal. Ahora, la predicación debe de ser teológica. ¿Qué quiere decir teológica? Bueno, teológica más que nada quiere decir centrarnos en el punto del pasaje. No, ¿te acuerdas que hablábamos de que no meterle lo que yo pienso? Es literal lo que es mantenerlos firmes. Y esto más que nada se usa para quitar los errores o quitar las marcas de lo que, como que esto no cuadra. Entonces, Joel 2, 28 al 31 no podía ser en otro tiempo, sino para Pentecostés y hasta que Jesucristo vuelva. Porque el cumplimiento de Joel 2, 28 al 31 es en Hechos 2. Entonces, ¿cuándo se va a acabar este cumplimiento? Se va a acabar el día que Jesucristo vuelva. Es en el momento en el que se va a acabar. Antes no, siempre van a seguir estos avivamientos. ¿Por qué? Porque esa es la teología que hay en el sermón, esa es la teología que hay en este sermón. Esa es la teología que hay en Joel 2:28, que es desde Pentecostés, que es el cumplimiento hasta que Jesucristo vuelva. Okay. Tiene que ser cristocéntrica. ¿Qué quiere decir cristocéntrica? Bueno, aquí hay algo muy importante que hay que ver. Joel 2:28 al 31 nos enseña que este derramamiento sería para proclamar a Cristo. O sea, todo texto de la Escritura sí o sí apunta a Cristo, pero aquí hay algo que a veces podemos equivocarnos. Cuando hablamos de predicación cristocéntrica, nosotros tenemos que entender que la predicación cristocéntrica lo que quiere decir no es mencionar a Cristo cada 5 minutos, aunque tal vez lo podamos hacer, ¿no? Lo que realmente quiere decir cristocéntrica es poner a Cristo como el centro de todo. Entonces, cuando yo pongo a Cristo como el centro de todo, el centro de mi predicación, el centro de
lo que yo quiera. Lo que estoy hablando es que, por ejemplo, la obra de Cristo que nos muestra que nosotros estamos incapacitados para salvarnos y que Dios tuvo que mandar al Salvador. Entonces, nuestro texto tiene que dejar claro, como aquí Joel 28, que esto solamente es un derramamiento. Y obviamente, ¿quién hizo este derramamiento? Dios. Entonces, esto nos tiene que dejar claro, o nos tiene que mostrar que nosotros estamos incapacitados de salvarnos, que nosotros no tenemos ninguna oportunidad de salvarnos, y que es Dios, obviamente, el que habla, aquí. Entonces, obviamente que todo esto es lo que Dios habla aquí, pero obviamente que esto nos muestra que Jesucristo es el Salvador. O sea, nuestra incapacidad de salvarnos, y por lo tanto, como Jesucristo es el Señor. Después debe de ser doctrinal, como lo decíamos. ¿Qué quiere decir? Que ser fiel para decir las verdades esenciales del pasaje o del tema. La verdad esencial de esto es que, aunque a la gente no le guste, el derramamiento del Espíritu Santo va a continuar. Y con que la gente diga que esto se oye muy X, que esto no se oye hasta muy pro, pues no nos importa. Eso así es como debe de ser. Después es autoritativa, como los profetas. Es así, hermanos, punto. ¿Lo quieren creer? Bueno, no ustedes, ¿no? Pero la gente lo quiere creer. Pues qué bueno, y si no, pues ese es problema de ellos. En el poder del Espíritu Santo. Joel 2:28 al 32, tu pasaje o tema nunca va a llegar si no es en el Espíritu Santo tocando a los oyentes. Cada día que tú vayas a hablar con alguien, cada día que tú vayas como ahora que repartieron sus notitas, es en el poder del Espíritu, porque solamente es el Espíritu Santo el que puede darle vida a los huesos secos, como dice Ezequiel 37, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo hago entrar en espíritu en ustedes y vivirán. ¿Quién es? Dios. Y con todo esto apunta a la gloria de Dios. El pasaje de Joel, ¿para qué se escribió? Se escribió el pasaje de Joel únicamente para la gloria de Dios. Cada día que tú haces un pasaje, cada día que tú expones la escritura, todo momento que tú estás mostrando la palabra de Dios, es para la gloria de Dios. Ese es tu punto central. Si Dios fue glorificado, la armaste. Si Dios no fue glorificado, pues no. Y ahora vamos a ver un mal sermón. Estas son rápido, ¿eh? Mal sermón y un buen sermón. Bueno, haz de cuenta. Aquí hay 4 ejemplos, muy breves. El primero es que, por ejemplo, alguien toma a Naamán el sirio y dice que si tú quieres ser sano tienes que ser más calmado y no tan enojón y Dios te debe de sanar. Otro dice, empieza a decir que si quieres algo de Dios, pídeselo correctamente. Fíjate, en el primer ejemplo, la historia de Naamán no es para hablar de la sanación. La historia de Naamán es para mostrarnos que Dios tuvo misericordia de los no judíos desde siempre. Por eso Dios dice, Jesús dijo, Naamán era un sirio, los ninivitas, o sea, él pone el ejemplo de que la gracia no se limitaba solamente a Israel, que la gracia siempre fue para todos. Entonces la historia de Naamán en primera ni siquiera fue para hablar de la sanidad. La historia de Naamán está en la escritura para mostrarnos que Dios tuvo gracia de los no judíos desde mucho antes. Entonces desde ese punto deja de ser teológica, deja de ser cristocéntrica y se empieza a centrar en la gloria del ser humano, porque te está diciendo, sí, pues yo creo que mi manita rotita, si ya no soy tan enojón, Dios me va a sanar, y pues aparte le está obligado a sanarme. Entonces te das cuenta que ya no está cumpliendo con las marcas de Dios, ni está cumpliendo ni está haciendo teológicamente, ni está siendo cristocéntrico, ni está siendo doctrinal, porque no hay nada, porque estás usando un pasaje para hablar lo que no es. No, pero es que lo hice para que la gente se motive a que sea sana. Pero eso no dice la palabra de Dios. Eso no es motivación. De paso, en este caso, si tú quieres realmente motivar a alguien, es decirle, mira, la palabra de Dios dice que Él se fortalece en tus debilidades. Entonces, ahora que estás enfermito, Dios se va a fortalecer en ti. Ese es el verdadero ánimo que tú le puedes dar a una persona. Y
Dios lo puede sanar, sí, pero no sabemos, eso solamente Dios lo sabe. Pero la realidad es que yo le puedo decir realmente lo que el verdadero consuelo de la palabra es que Él se va a fortalecer en tus debilidades. ¿Te das cuenta qué importante es esta parte? Entonces este es un mal sermón, otro mal sermón. Empiezo a decir que si quieres algo de Dios, pídeselo correctamente. Ok. ¿Pablo tenía fe? ¿Cómo ven? A ver, cuéntenme. ¿Pablo tenía fe? Pues sí. La verdad es que Pablo tenía fe, mucha más fe que... Exactamente, sí. ¿Y Dios le quitó el aguijón? No. ¿Job tenía fe? Job era un hombre recto, se podría decir en toda la palabra. Y aún así, Dios decidió que él sufriera. Entonces, si yo empiezo a decir esto no es cristocéntrico, esto ni siquiera es teológico, esto ni siquiera es centrado en la gloria de Dios, esto tampoco es doctrinal, porque no estoy hablando nada, estoy simplemente diciendo que, pues, pídeselo a Dios algo correctamente, o sea, entonces imagínate, pues ya no vayas a trabajar, nada más agarra y pídele a Dios tu Porsche, y se lo pides con 2 puertas, rojas, y se lo pides con el capote dorado, y de paso con 1000 varos en el asiento de al lado. Ya lo pedí bien. Pues no, ¿te das cuenta que no? Otra vez, mal sermón. Ahora vamos a ver el sermón de la hermana Yael y de Isis. Listos para el palacio, te muestra que Dios trata contigo conforme a su voluntad para darte un lugar para su gloria. ¿Te acuerdan de esa predicación en la que más... Hola Isa, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Dios te bendiga, Isa. ¿Cómo estás? Ok, ahora ya estamos analizando un buen sermón. Listos para el palacio, nos está mostrando que Dios trata contigo conforme a su voluntad para darte un lugar para su gloria. Este sermón fue cristocéntrico porque nos enseña que nosotros no tenemos poder y que tenemos que seguir esperando en Dios. Este sermón fue teológico completamente porque nos enseña una muestra de la teología del sufrimiento y de la verdad de Dios, porque nos enseña que vamos a sufrir, pero que todo sufrimiento, todas las cosas, como dice Romanos, todo es para bien. Fue doctrinal, porque nos dijo una verdad, no nos dijo no vas a sufrir, no nos dijo ¿quién quiere ir al palacio? A ver, declaremos que vamos a ir al palacio. ¿Cuándo nos dijo eso la hermana? Una doctrina, fue doctrina. ¿Sabes qué? Tú tienes que ser así. ¿Sabes qué? Tú tienes que soportar esto, porque eso es así. Y Dios, ¿te acuerdas lo que te decía hace un momento? Lo mismo que decía la hermana. Y tú soporta, y a Dios en su momento y en su tiempo, cuando Él lo quiera, doctrina, no cuando tú quieras, cuando Él lo quiera, así le pidas, como este mal sermón de, no, yo le pido, no, así se lo pidas, si Dios en el momento que lo quiera, en su tiempo, lo hará. En su tiempo. Fue doctrinal. Fue cristocéntrico porque nos enseñó que nosotros no tenemos fuerza, no tenemos poder y tenemos que depender en la salvación, tenemos que depender en nuestro Señor. Fue autoritativo, porque eso es lo que la palabra de Dios marca. No, ella no torció el texto, no lo hizo a su conveniencia, ella entregó un texto fielmente, doctrinalmente, cristocéntrico, centrado en la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todo esto es para la gloria de Dios. ¿Ves? Un buen sermón. Y ahí están las diapositivas para que lo vean. Esto es un buen sermón. Ahora, otro sermón de nuestra hermana Isis. Este fue de nuestra hermana Yael. Este sermón se tituló La tormenta. Entonces, este lo hizo la hermana Isis. La tormenta te enseña a confiar en Dios y saber que todo lo que pasa es voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Cristocéntrico porque nos enseña a confiar en Dios. Doctrinal, porque nos enseña que todo lo que pasa es voluntad de Dios. Yo tengo que confiar en la voluntad de Dios. Señor, no te entiendo. Señor, no sé lo que está pasando, pero tengo que seguir confiando en ti. Tengo que forzarme a seguir confiando en ti porque tú eres mi Señor. No tengo otra esperanza. Doctrinal y autoritativa, porque es lo que la palabra de Dios dice. Y asimismo, cumple con todas las marcas estos dos sermones, que a diferencia de Naamán y torcerlo para la sanación y empezar a decir que si quieres algo de Dios, pídeselo correctamente, malos sermones. Entonces ahora sí, mis queridos amigos, llegó la hora de armar nuestro sermón. Hechos 2,
Vayamos a Hechos 2, en la primera parte del 14 al 16. Hola Isa, Dios te bendiga. Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio, oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esta es tu introducción. Es importante que cuando vayas a enseñar o a hablar la palabra, y lo puedes hacer en YouTube, en donde tú quieras, porque tú lo haces en nombre de Dios y para Dios, no lo haces para ser popular. Es tu intro, lo que vas a hacer. ¿Tú has visto una película, una canción muy buena? ¿Cómo empieza? Con un intro. ¿Cuántos de ustedes conocen la alabanza, la de la voz de mi amado? ¿Cómo empieza? Chun, 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 chun. Entonces, de que empieza, tú ya sabes que va a venir, entonces te impactas. Esto es la introducción del sermón. Esta es la parte importante, esta es una parte esencial del sermón, el intro. ¿Cómo vas a entrar? Porque mira, si yo llego y buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? No se preocupen, hay veces que los nervios nos comen, pero hay que tratar de centrarnos en esta parte. Pero ya que llevemos 40 minutos y buenas tardes, no. Tenemos que enseñar, tenemos que modificar esta parte. ¿Por qué? Porque tenemos el mensaje de Dios, hermanos. Entonces, tenemos que introducirlo. ¡Ras! Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y obviamente, ¿qué decíamos en nuestra primera parte? Biblia, ¿sí? Venimos a proclamar la Biblia. Él lo agarra y dice, Dios, el de las estrellas, a ver quién ha visto astros. A ver, Dios, a ver quién ha visto psicología. A ver quién quiere ser sano. A ver quién quiere ser, feliz. ¿Quién quiere ser millonario? ¿Eso hizo Pedro? No. ¿Qué hizo Pedro? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque dice David de él: veía al Señor siempre delante de mí, y está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los gozos de la vida, los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Yo quiero que notes en esta parte cómo fue Biblia sobre Biblia. ¿Te das cuenta cómo no cita otra cosa? Y mira, no es malo, porque el propio Pablo lo hacía, el propio Jesús lo hacía, trae ilustraciones de la vida diaria, pero son para ilustrar el punto bíblico, no para hablar de ellas. Yo una vez conocí a una señora que, ¿sabes lo que hizo? Se puso a hablar de su licuadora. De veras, pregúntale a Isis, o pregúntale a Yael, o a Abraham. En serio, de verdad, te lo juro. Se puso a hablar de su se puso a hablar de su Silencio, a ver. de su licuadora. Entonces, imagínate, se puso a hablar de su licuadora. O sea, ¿tú lo puedes creer? Literal. Hablar de su licuadora. Entonces, cuando ella se pone a hablar de todo esto, perdón, cuando ella empieza a hablar de todo, cuando ella empieza a hablar de todo eso, o sea, ella no estaba hablando de la Biblia, estaba hablando de su licuadora. O sea, está bien hacerlo como un punto y así. Está bien hacerlo como un punto. Y si quieres así, pues, si eso es así como tú lo quieres hacer, adelante. Pero eso no está en la Biblia. Eso no lo tienes que hacer. O sea, ¿cómo crees que poderte hablar de tu, ¿cómo se dice? De tu licuadora?
Y así lo puso a hacer, pero aquí nótalo, es Biblia sobre Biblia. De veras, esto es la Biblia, por eso decíamos que este taller es mostrarte la predicación, pero es como la misma Biblia nos enseña cómo se arma un sermón. Entonces aquí es la Biblia sobre la Biblia, Biblia. Después, en todo esto que sucede aquí, dice la palabra, fíjate, dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. ¿En qué momento dice la psicología me va a hacer feliz? ¿En qué momento dice el humanismo? ¿En qué momento dice otra persona, dice Dios, Dios, Dios? Es teológico. ¿Por qué? Porque dice, varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios les había jurado que desde su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentara en su trono, viendo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. O sea, la centralidad del texto, la columna vertebral, la teología, la realidad de la palabra, en Hechos 2:29 al 32. Y la doctrina. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y con muchas palabras testificaba y les exhortaba, sean salvos de esta perversa generación. ¿Te acuerdas qué era la doctrina? La doctrina es la realidad inamovible. La realidad es que a este Jesús los judíos lo crucificaron. Y esta promesa es para todos cuantos el Señor llamare, sean salvos de esta perversa generación. ¿Te imaginas? En pleno Jerusalén, acabados de haber matado al Señor Jesús. Y lo hicieron. Pero ahí estaban. Sean salvos. Doctrina. Vemos a través de esto. Cristocéntrico. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, vayan con el psicólogo. Perdónense, sanidad interior, ¿eso les dijo? No. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y finalmente, para la gloria de Dios. En los postreros días, dice Dios, fíjate, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. Varón aprobado por Dios, anticipado en el conocimiento de Dios, al cual Dios levantó. Y en el poder del Espíritu, obviamente. Todo esto lo hizo Pedro en el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque sabemos que versículos antes había sido Pentecostés, entonces había llegado el poder del Espíritu Santo. ¿Esto fue para entretener a la gente? No. Este mensaje no buscaba entretener a la gente. La verdadera predicación se centra en la gloria de Dios. Es aplicada al ser humano, o sea, sí tiene aplicaciones relevantes para la vida, pero tiene como principio y centralidad a Dios. Así que mis hermanos, recuerden que todo depende de Dios. Y bueno, con todo esto, yo sé que seguramente muchos de ustedes tal vez se quedaron con ganas de más, todo. Recordemos que este era un taller y de por sí ya nos pasamos un poquito del tiempo. Pero yo quiero dejarte 4 lecciones finales que te van a ser de mucha utilidad en tu vida como predicador. Y quiero seguirte animando a que por nada del mundo dejes de predicar y que si hay esta llamarada en ti, sigas predicando. Y no dejes, oílo muy bien, no dejes de predicar y de predicar la palabra de Dios. La primera lección es que todo depende de Dios, mi amigo. Bueno, también, déjate recuerdo que ahí están todas las diapositivas. Ahí las puedes ver todas todas están disponibles ahí en el grupo de WhatsApp y ahí están. O sea que, primera lección, todo depende de Dios. Recuerda que la obra no depende, en última instancia, de la obra nuestra. Si bien es cierto que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, como dice Primera de Corintios 1:21, nuestro Dios es lo suficientemente poderoso y sabio como para llevar a cabo su obra en el mundo y en la iglesia a pesar de nosotros.
Entonces, esto es importantísimo que nosotros lo tengamos presentes y que lo estemos recordando todos los días de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque recordemos que no nos predicamos a nosotros, sino a Cristo y a Él crucificado. Segunda lección, prepárate. La predicación es un don que debe de ser cultivado para que nuestro aprovechamiento sea manifiesto a Dios. Si bien no era mi intención desalentar a nadie con el contenido de esta predicación, el Dios que expone la palabra, el don de Dios para exponer en público las escrituras debe de ser evidente a la iglesia y otros pastores. Pero aquellos que tienen el don no lo deben de descuidar. Este libro, acuérdate, no descuides esto, síguete preparando día con día. En tercer lugar, cuando tú te sientas desalentado por tus limitaciones como expositor o como predicador, o tú sientas que pues es que aquí la regué o así, predícate continuamente el mensaje que le predicas a otros. Tú te sientes desanimado, ¿qué es lo que te anima? Pues cuando te dicen, ¿no? Eh, la palabra de Dios y te animan con la palabra de Dios. Y es lo mismo que tú te tienes que recordar a ti. Tu identidad primaria no es de predicador, sino de cristiano. Y eso quiere decir que tu aceptación delante de Dios no depende de tu desempeño en el púlpito, sino de la obra perfecta de redención que Cristo lleva a cabo. Recuérdate día con día el Evangelio. Nadie, no, perdón, ya la última. Nadie es suficiente en estos, hermanos. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, ¿estamos de acuerdo? El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, si esto te permite ver áreas débiles como predicador, dale gracias a Dios, porque esto te lleva a depender cada día más de Él, en total dependencia del Espíritu Santo. Nadie es suficiente para esta tarea. Fíjate, yo cuando veía todas estas cosas desde antes, antes de que yo empezara a predicar, yo siempre veía, no, pues es que me falta, es que la voz, es que luego tengo problemas de la nariz, es que el sudor, es que el corte, y todo eso yo decía, no, yo creo que no, pero me di cuenta de que todas estas cosas son limitaciones que todos vamos a tener, porque nadie es suficiente. Nadie es suficiente para esta tarea. O sea, el día que tú te sientas inútil e insuficiente para predicar la palabra de Dios, tienes que recordarte continuamente de que no te preocupes por eso. Mejora en tu predicación. Nadie es suficiente y depende totalmente de Dios. Recuerda eso, mi hermano. Que me dices qué es lo que te falta. Recuerda que nadie es suficiente y depende más y más de Dios. Depende más de Dios. Eso tenlo por seguro. Si el día de mañana alguien te dice yo soy el mejor predicador del mundo y nadie como yo, de veras que mejor se vaya a checar, porque pues yo creo que hasta problemitas tiene. Porque para tener esa actitud, la verdad es que sí. Ten por seguro que quien te dice yo soy el mejor y nadie como yo, no. Eso no es cierto. Hola, hola, buenas ¿Cierto? noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Oiga, tengo una pregunta seria. Gracias por darme la chance de preguntar. Ajá. He estado viendo que aquí en TikTok ya hay muchas señoras. El otro día estaba viendo una República Dominicana, y de otros países del Salvador y todo, incluso de México, que están predicando. Sí. Pero en la Biblia dice Ajá. que la mujer no debe de predicar y no debe de enseñar. Entonces, ellas argumentan que por los tiempos nuevos que se están dando, que Dios ya dijo que sí. Le digo, no, pues ahí la Biblia dice que no, no creo que ahorita ya diga que sí. Si no, ya lo hubiera dicho desde antes, ¿no? ¿O qué opina usted? ¿Cuál es ¿De su, qué? ¿De que cuál la es su mujer predique? postura? Sí, ¿cuál es su postura? Porque en la Biblia lo dice bien claro, pero dice, no, es que son los tiempos nuevos y todo. Digo, pues Ajá. sí son los tiempos nuevos, pero pues ahí se dijo algo, ¿no? Él dejó algo dicho. No sé si ahorita ya lo quieren acomodar a como vean ellos o algo. Entonces, por eso le pregunto a usted, ¿qué opina o cuál es Bueno, su como ya postura? estábamos cerrando sí, como ya estábamos cerrando esta parte, bueno, no, sí, no me va. Ok, bueno, antes que nada, nosotros tenemos que tener bien presente, como decíamos hace ratito, el contexto. Entonces, si yo, por ejemplo, agarro y digo, es que la ley decía que yo me tenía que sacrificar. Bueno, era válido en el tiempo de la ley, porque la ley estaba ahí presente. Pero ahorita lo que nosotros estamos viendo es que la ley fue mientras el Señor Jesús mientras llegaba el Mesías. Entonces esa parte de la ley, como poniendo un ejemplo, pues ya se cumplió. Entonces la parte ahorita que uno tiene que
tener presente es, en primer lugar, que cuando Pablo le dice, no permito que la mujer enseñe, y lo dice tal cual, no permito que la mujer enseñe ni nada de eso, lo decía basándonos en el contexto de la iglesia, que la iglesia en ese momento estaba, las mujeres creían que Timoteo no era quien para enseñarles, porque era un jovencito. Entonces había mujeres que decían, no, 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 quítate Timoteo, yo voy a enseñar, hazte a un lado, porque tú eres un escuincle, eres un niño, no sé, eres una persona. Entonces Pablo dice, yo no permito que las mujeres enseñen, pero refiriéndose a ese tipo de personas. Ahora, ¿cuál es mi postura? Había una mujer que se llamaba Catherine Hullman. Entonces Catherine Hullman era una expositora de lo mejor, era una teóloga muy grande, y cuando le preguntaban, ¿cuál es su título? Ella decía, yo solamente soy Catherine Hullman. Y de la misma manera, hoy en día si preguntas cuál es el título de una mujer, pues es eso, o sea, no lo hacemos por ostentación, lo hace uno por simplemente enseñar. Ahora, si en una iglesia hay pastor y una mujer quiere tomar el lugar, eso no se puede. Definitivamente no se puede porque hay pastor. Entonces, sí sería de revisar el caso, porque a veces es simplemente revisar el caso. Por ejemplo, yo conozco una iglesia donde hay un pastor, pero resulta que la pastora, la señora que le dicen pastora, pues no quiere dejar el lugar porque dice que la va a volver a engañar su esposo, y entonces por eso mejor sigue ahí, ¿cómo se dice? No le da el lugar. Y otras señoras que pues ya nada más están ahí porque pues para sacar dinero, para seguir viviendo. Entonces sí es como de revisar el caso, porque así como que, por ejemplo, a veces tomarlo a la ligera o decir, no, pues es que, ¿cuál es mi postura en esos casos? Yo digo que siempre revisar el caso y la manera en la que, pues en la que obre, en la que funcione, Porque en la yo he estado que está sucediendo el caso. que últimamente con las nuevas, que ya tiene, tiene 2, 3 años, pues ya no tiene tanto que soltaron estas nuevas tendencias y estas nuevas, pues, ¿cómo se le puede decir? Mentalidades, ¿no? Que trae ahorita la gente y nadie se atreve a decir las cosas como son o las dicen a medias o medio entraditos para no ofender y no ser funados, porque ya los van a acusar Sí, 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 que de como le... machista, que no sé qué, pero o sea, la verdad, siento yo que ese papel Jesucristo se lo dejó a los hombres, siento yo, es mi opinión, a lo que yo he leído, a lo que he visto. Por eso tenía 12 apóstoles. Yo pues, no sé si tenía también ahí por Ajá, ahí una no, sí, muchacha que le claro. ayudara, pero No, sí, no, no, sí no, claro estaría que no. Obviamente de que ver no, eso. pero la cosa es que es, por ejemplo, como le repito, ¿no? Que... Hermano Edwin, cabe recalcar que Mande. también el mensaje del que usted hablaba, Pablo lo decía también, ya que muchas o algunas de las mujeres que estaban ahí predicaban de la diosa Artemisa. Entonces, ese también, como Exacto. usted Sí, comentaba, sí, sí, sí. ese mensaje va abocado a un contexto cultural de ese momento, en donde Pablo Exacto, sí. decía que ellas no, porque podían tergiversar la palabra de Dios, ¿no? Y aquí también hay que Sí, recalcar claro. otra cosa, que, como usted lo decía, todos tenemos sentido común, todos tenemos ese, pues sí, sentido común que tenemos eh, nosotros, ser humano. Entonces también, si el mensaje es Ajá. contundente, si el mensaje es cristocéntrico, si el mensaje lleva lo que debe de llevar y causa lo que debe de causar, todo esto hablando de que sea una doctrina sana, no importa si lo imparte una mujer o si lo imparte un hombre. Pues Ese es mi hizo, ¿no? pensar. El trabajo, exactamente. Mientras la palabra sea tal cual, No yo importa creo si que ahí fue sí un hombre o una no mujer. Que, hay. por ejemplo, yo les ponía el ejemplo, ¿no? De Catherine Hullman, que fue una mujer. Sí, exactamente. Y yo también estoy exactamente, sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con esa parte porque, por ejemplo, como lo decíamos, ¿no? Con Catherine Kuhlman, fue una gran mujer y nunca se llamó, se autonombró, ¿no? No, yo soy el apóstol o yo soy, no, o sea, simplemente es ser el mensaje, entonces, y como lo decíamos, ¿no? El contexto es de, pues en ese tiempo, entonces hoy en día nosotros podríamos entender que en primera, eso se lo dice a Timoteo, y se lo dice a Timoteo porque había mujeres que no creían que él era capaz de predicar porque era un hombre joven, por eso Pablo lo anima a seguir predicando porque él se sentía incapaz porque decía, pues es que me hacen de menos.
Entonces él agarra y le dice, no, ¿sabes qué? Tú sigue predicando. Y él les prohíbe a esas mujeres. A esas mujeres yo no permito que la mujer enseñe. Entonces aquí no se trata de una jerarquía. Se trata simplemente de ser fiel al mensaje. Porque, por ejemplo, ahorita hay gente que me podría decir, bueno, pues, ¿cuál es tu iglesia? No, pues yo no, o sea, yo simplemente estamos aquí teniendo este taller y nada más. O sea, se trata de edificar a la gente y hasta ahí. O sea, no se trata de buscar puestos ni nada, ¿no? Como por ejemplo, o sea, yo conozco gente que literal, tú si la vas a saludar así, literal, a mí no me saludes como tal, yo soy el pastor, yo soy la hermana, yo soy el apóstol, así. Y por ejemplo, como se los he dicho, ¿quiénes somos nosotros? Pues somos Edwin, Isis, Yael, Abraham. Como decía Pablo, pues ¿quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? O sea, aquí nadie es nadie. Aquí somos aquí somos creyentes que estamos edificándonos mutuamente, porque nos ha edificado el hermano con sus alabanzas, nos ha edificado la hermana con sus palabras, y cada uno de ustedes tiene un llamado de parte de Dios. Entonces, si por ejemplo yo agarro y soy fiel a alguien a compartir el mensaje cristocéntrico o doctrinal, así como lo hacemos, pues ya cumplimos con la palabra de Dios. Aquí no se trata de títulos, ni de doctrina, ni nada. Entonces, ¿cuál es mi postura? Oiga, Que si la mujer debe enseñar, sí. Ujú. sí. Oiga, hermano, entonces, ¿no se le Sí, hace a usted que ha cambiado la iglesia? La iglesia ha cambiado mucho de un tiempo para acá, o sea, se ha ido acomodando a los tiempos, que ha sido como un poco flexible, porque la iglesia, yo siento que en ese tiempo estaba bueno, como muy flexible no, y la todo. iglesia, sí, la iglesia, O sea, la iglesia ok, la en iglesia general. verdadera no. Bueno, es que en general nada más es una, o sea, es la verdadera iglesia, la que es fiel a la escritura. Entonces, no ha cambiado porque, por ejemplo, cuando Dios, por ejemplo, dijo el mandamiento de la idolatría, ese se va a mantener desde el principio al fin, porque sí es idolatría. Entonces, la idolatría, de principio a fin, de Génesis hasta que Jesucristo vuelva, va a ser un pecado, porque no te harás ídolos delante de mí. Otra cosa, Dios nunca va a cambiar, porque Él es inamovible, yo soy el mismo de ayer, hoy y siempre. Isaías, eso nunca va a cambiar. Si en el Antiguo Testamento, contexto, no estoy eso estamos hablando del contexto. Si en el Antiguo Testamento yo hubiera agarrado y hubiera matado un puerco en lugar de un carnero, eso hubiera mandado la ira de Dios sobre mí. Hoy en día, si yo mato un puerco, un carnero, da lo mismo, porque la ley ya terminó porque fue mientras el Mesías llegaba. Entonces, precisamente como lo dice Jesús, no ha cambiado y no estamos siendo inflexibles, porque como lo vuelvo a repetir, eso fue en el tiempo de Timoteo, como lo decía nuestro hermano de hombre a varón, eso fue en el tiempo de Timoteo, donde las mujeres se creían más capaces que Timoteo y lo querían quitar. Entonces Pablo agarra y les dice fuertemente, yo no permito que la mujer enseñe, pero a ellos les estaba diciendo. Entonces siempre uno tiene que revisar el contexto. Por ejemplo, en Isaías hay un pasaje que mucha gente usa para decir que Dios y su pueblo, pero ahí Dios les estaba hablando a los asirios, no les está hablando ni siquiera a Israel. Él les está hablando a los... Entonces cuando él dice la maldición caerá y serás destruido y serás quitado, no le está diciendo a Israel, ni siquiera es algo aplicable para nuestra época, era hacia los asirios. Entonces ese es un pasaje que pues, es parte de la escritura, pero ya no tiene una aplicación contemporánea a nuestra época porque fue hacia los asirios. De la misma manera, hacia Timoteo, no tiene fue hacia Timoteo. Entonces, como si usted me pregunta así rápidamente, ¿no? ¿Cuál es mi postura? Que sí, la mujer puede enseñar. Oiga, pastor, Debe de bueno, haber hermano, pastora. Si no hay un pastor, pues adelante. ¿Por tengo qué? Porque el otra, chiste simplemente es cumplir con el mensaje. Eso es lo que dice la Biblia, porque si vamos a ir al contexto, le vuelvo a repetir, el contexto era, sí, entonces, bueno, ya me quedó el contexto, ya estuvo bien explicado, me gusta el tema y me gusta cómo lo explica. Las nuevas tendencias que se han vendido como los movimientos fuertes, ¿cuál es su postura de los movimientos fuertes que han venido del homosexualismo, que están inculcándolo y están fomentándolo y enseñándolo, y del feminismo radical?
conforme a la escritura, pues, a lo que dice la escritura. ¿Qué piensa usted de esos movimientos? Porque pues la Biblia habla de algo de eso, pero usted qué postura toma. Ok. La Biblia Perdón, enseña, bueno, perdón si lo meto en camisa de once varas o así, nada, perdón, perdón. Pero se me hace sí, interesante usted porque ya tengo rato que no, no, de no. vez en cuando ahí me Sí, conecto, sí, lo sí, veo y bueno, sí. me interesa su opinión. Perfecto. Bueno, la Biblia nos enseña, bueno, antes que nada tenemos que recordar que nosotros los creyentes somos regidos única y absolutamente por la Biblia, en todo sentido, porque hasta la Biblia nos dice cómo vivir, cómo obedecer al gobierno, cómo vivir con nuestros padres, cómo. De hecho, cuando Dios le da el decálogo a Moisés, todas las leyes eran para una sana vivencia, si así lo podemos decir. Entonces la Biblia, pues de la misma manera sigue diciéndonos lo mismo, ¿no? Entonces, el feminismo es un movimiento que desgraciadamente se ha movido para decirle a la mujer que ella no necesita a nadie, que ella es independiente, que ella puede hacer todo, que ella es autosuficiente. La Biblia enseña que ni la mujer ni el hombre es autosuficiente, porque por eso dice el rey Salomón, mejores son dos que uno. Entonces mi postura es que nada tiene que ser aceptado que no esté en la Biblia. Entonces cada día que nosotros veamos algo, un movimiento que surge, nosotros tenemos que ir a la escritura y revisar, oye, ¿esto está en la Biblia? Y si no está, pues no se puede aceptar. Por ejemplo, ha habido una batalla contra los dones espirituales. Bueno, la Biblia en ningún momento los niega. Entonces la Biblia sigue vigente de que los dones, porque la Biblia no dice que no están. Había un movimiento del cual hace un poquito hablamos en este taller acerca del movimiento de yo declaro, yo decreto. La Biblia en ningún momento nos manda a decretar ni a declarar absolutamente nada, porque la Biblia nos enseña a confiar en la voluntad de Dios, porque el propio Jesucristo dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Estamos hablando de Jesucristo, Dios en la carne, el Dios Todopoderoso, él mismo dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, cuando llega un movimiento, llegamos a una iglesia, yo estuve en una iglesia así donde decían, yo declaro, yo decreto, y a ver, ¿quién quiere decretar y quién quiere victoria? Pero la Biblia no nos enseña eso. De hecho, hace poquito teníamos una predicación muy buena aquí, donde la hermana Yael nos hablaba acerca de prepararnos para el palacio y que todos tenemos que pasar por un proceso. Entonces, la Biblia nos enseña eso, que nosotros tenemos que pasar por un proceso y que tenemos que sufrir y que el sufrimiento va a ser parte de nuestra vida como cristianos. Pero esta falsa doctrina, esta doctrina de yo declaro, yo decreto, va en contra de la Biblia. Entonces, mi postura es que cuando llegan estas nuevas tendencias, tenemos que analizarlas a la luz de la Biblia. Por ejemplo, hay una tendencia que desgraciadamente está más común hoy en día, yo lo he visto, que es el que quieren meter psicología y humanismo a la iglesia, que es que agarran un texto y de ahí se basan para decir cosas que nunca vimos. De hecho, lo vimos en lo que era un mal sermón. Ahora, bueno, si quiere, Damas, deme un momento en lo que ya estamos terminando este taller para ya no dejarlo inconcluso. Entonces, sí, chicos, les decía, recordemos que todo depende de Dios. Recuerda, prepárate para predicar. Heraldo, heralda, estás llamado por Dios a predicar la palabra de Dios, porque como lo volvemos a repetir, eso fue en el contexto de Timoteo y eran para mujeres que se oponían a la enseñanza, que se estaban oponiendo a la enseñanza de Timoteo. Entonces eran personas que querían quitarle lugar, pero por lo mismo esto nos enseña que así va a haber personas que a ti hombre y a ti mujer te van a querer decir, cállate, ¿tú quién eres para predicar? Tú no eres nadie para predicar, tú síguete preparando. Y como lo volví a decir, acuérdate que nadie es suficiente para esta tarea, nadie es suficiente, es Dios el que nos tiene que capacitar. Por ello, cuando tú te sientas mal, sientes que no eres suficiente, recuerda esto, nadie es suficiente y tengo que depender de Dios. Cuando tú te sientas insuficiente y sientes que te falla la predicación o lo que tú quieras, aprende a depender de Dios y síguete preparando. Recuerda que nadie es perfecto y que nunca va a haber un predicador perfecto. Yo sí te lo puedo decir, si una vez me preguntaron que si yo me escucharía predicar, la verdad es que no. Y yo la verdad yo no conozco a nadie con su predicación. El propio Charles Spurgeon, el llamado príncipe de los predicadores, decía que él no caminaría la mitad de la calle para irse a escuchar. Y muchos de nosotros, de verdad, y bueno, yo como les vuelvo a repetir,
no conozco a nadie que haya dicho yo estoy satisfecho con mi predicación. Es un trabajo día con día. Y quiero terminar con estas palabras de Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1 al 2, y quiero que tú te las grabes, que sean tu fortaleza día con día, y que quiero que tú cuando vuelvas a ver estas diapositivas, cuando volvamos a tener otro taller así que los trataremos de dar más veces, quiero que tú por favor siempre te lleves esto y lo guardes en tu cabeza, siempre, siempre. Te encarezco, Triana, te encarezco de hombre a varón, te encarezco José, te encarezco Luis. Déjenme ver un momento quién está. A ver, un momentito. Te encarezco Isa, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco Jesús, te encarezco Priscila, te encarezco Emanuel. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero es que me falla, hermano. Depende de Dios y síguete esforzando. Pero es que no importa. Pero es que soy mujer, no importa. Fue en otro contexto, ya lo vimos. Tú sigue predicando la palabra de Dios. Esfuérzate cada día. Pero es que no me pelan. No lo haces para la gente, lo haces para Dios. Y Dios en su momento exaltará tu obra y honrará tu palabra y honrará tu predicación. Y la gente que te haya seguido sabrá que lo hiciste únicamente por la palabra de Dios. Y la gente que te haya seguido sabrá que estás ahí y que todo lo hiciste únicamente por Dios. Por eso te encarezco, Jairo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos en su manifestación y en su reino, y que prediques la palabra, y estés a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Y mis hermanos, los quiero invitar, todavía no hemos completado este temario, pero prácticamente dimos 10 lecciones en aproximadamente 1 hora y media. Y bueno, yo sé que se quedaron con un poquito de hambre de más o tal vez dudas. Las pueden mandar al privado, como ustedes gusten. Y volveremos a tener más talleres así, sí, porque son cosas que se pueden enfocar más. La práctica, como te lo dije, es muy importante. Empieza a predicar, te va a fallar tal vez, o tal vez no te va a fallar. Pero el punto es que cada día lo empieces a hacer y cada día vas a ir mejorando y mejorando y mejorando. Entonces, esfuércense cada día más. Recuerden que son heraldos y heraldas de Dios y no vienen a negociar el mensaje de Dios, vienen a proclamar el mensaje de Dios. Vienen a proclamar el mensaje de Dios. Acuérdate, no eres un mensajero, no eres un negociador, no eres una persona que simplemente vienes a, no eres ni siquiera eres un traidor de anuncios, no eres alguien que viene así como que humillado no, no eres el chalán, eres un embajador que viene a proclamar el mensaje de Dios, eres un heraldo que viene a declarar el mensaje del cielo. Eres un embajador directamente del cielo que cuando tú empiezas a abrir y a proclamar la palabra, se abre la puerta del cielo, se abre el trono de Dios porque el mensaje de Dios se está proclamando. Eso es lo que eres. Y no vienes a negociar el mensaje de Dios, no vienes a ay, y si no me pelan, ay, no lo vienes a hacer porque vienes en nombre de Dios, vienes de parte de Dios, vienes de parte y delante de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo y a crucificado, y nadie ostenta un puesto ni nada, sino que lo hace única y absolutamente por Dios. Todo esto lo hacemos por Dios. Y recuerda, si nadie te pela, no importa, no importa. Todo esto cantas, todo eso, todo lo haces únicamente para la gloria de Dios y por Dios. No todo es únicamente por Dios y para Dios. Y por lo tanto, recuerda que Dios en su momento exaltará tu obra, como lo vimos en el mensaje de Listos para el Palacio. En su momento Dios exaltará tu obra y lo más importante, tú le fuiste fiel a Dios, porque predicas de la palabra, porque no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo y a crucificado. Así que siempre esa es la ley y predicamos la Biblia, no los rollos de la gente, no, la Biblia. Sabiendo que Dios exaltará nuestra obra, exaltará tu obra
exaltará tu predicación y tu palabra y te honrará. Toda la gente que te siga sabrá que lo hiciste porque fuiste fiel a Dios y que tú le fuiste fiel a Dios. Sabrán todos que tú le decidiste ser fiel a Dios. Todo esto es por Dios y para Dios. Lo vuelvo a repetir, te encarezco que prediques la palabra. Predica la palabra. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. No somos como aquellos que medran la palabra. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Y bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Hasta aquí el taller de hoy. Las diapositivas están ahí presentes. Espero que pues cualquier duda que tengan las manden al privado. Cualquier anotación que quieran o cualquier aclaración, con mucho gusto. Y pues bueno, creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Así que, ¿tienen alguna pregunta? Exactamente, vivimos para servir y no para ser servidos. Muy bien. Bueno, creo que hasta aquí, hemos llegado hasta aquí. Entonces Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Sigan orando por nuestra hermana Isis, por ¿cuál fue el tema? La predicación bíblica, porque fue un taller. Espero que les haya gustado y pues bueno, a seguirnos esforzando cada día. Recuerden, predica la palabra y nosotros no somos como los que medran la palabra. Predica la palabra. Ok, sí, está bien. Ok, bueno. Bueno, pues hasta aquí, muchachos. Dios les bendiga. Gracias a todos los que estuvieron, a los que no pudieron estar. El día de mañana quedará a la tarea. Ok. Bueno, sí. Traten de hacer un sermón como ustedes lo puedan hacer, del mensaje que ustedes quieran, con las marcas que ustedes puedan. Y pues traten de hacerlo. No se preocupen. Ya saben, aparten de un texto o hacen un tema. ¿Cuál es la más fácil? Cada quien de ustedes lo sabrá. Porque la verdad es que, por ejemplo, a mí, en mi caso, ustedes saben que yo siempre he caminado a través de predicar los libros de la Biblia, ¿no? Entonces prácticamente se puede decir que yo soy un predicador textual, porque siempre camino a través de los textos de la Biblia, ¿no? Y el siguiente versículo, y termino este texto, y el siguiente versículo. Y sí, a veces hacemos pausas para hablar de otros temas, pero la verdad es que se puede decir que soy un predicador textual y usa los textos. Entonces, pues, el que quiera hacer su tarea, bienvenido. Que hagan un sermón ya sea textual o temático. Partan de un texto o temático. Y lo más importante, que lo prediquen. Eso va a ser la parte más importante. Que la puedan predicar. Entonces, Dios les bendiga y como se prediquen la palabra. Porque no somos como los que medran. Que tú nos des valentía, Señor, y nos des el poder de tu Santo Espíritu para poderlo hacer, Señor. Cada uno de ellos, Señor, podría decir que tengo, Señor. Tienen un celular, Señor, tienen una familia y lo pueden hacer. Por lo tanto, te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, que tú levantes una generación de jóvenes llenos del Espíritu, Señor, una generación con poder. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Esta generación te lo pedimos y te lo rogamos. Por favor, con el poder de tu Espíritu Santo, ven sobre ellos, Señor, y dale la valentía, Señor. Dales el descanso en sus mentes, Señor. Enfócalos, como decía el autor del Salmo 119, abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley, Señor. Que ellos se puedan esforzar en esforzarse, Señor, en trabajar en el texto, en trabajar en su predicación, Señor. Y cuando sientan que son inútiles, Señor, que no pueden, Señor, recuérdales, Señor, que deben de depender de ti, porque nadie es suficiente para esta tarea, Señor. Como diría el propio Isaías, ¿quién será suficiente, Señor? ¿Quién podrá hacer todo esto, Padre? Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Bendice sus vidas, Señor.
Ayúdalos en cada momento, Señor. Fortalécelos y darles la bendición que ellos necesitan, Señor. Todos estos son hombres y mujeres, Señor, heraldos del Dios Altísimo, Padre. Bendice su predicación, bendice a sus vidas, Señor, y bendice a todos aquellos a los que su palabra tendrá que tocarlos, Padre. Te lo imploramos grandemente en el nombre de Jesús. Habla sus vidas, Señor. Toca las vidas de los demás, Señor. Sigue tocando sus vidas, Padre, y que por favor, Padre, tú salves, Señor. Salva a muchos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Por favor, salva bastante, Señor, y que hoy muchos puedan ver tu palabra, Señor, y que muchos a través de ellos vean su predicación, y por favor, Señor, que gente sea salvada. Te lo pedimos grandemente en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos que esta clase, Señor, y este taller y esta diapositiva, Señor, hayan servido de utilidad, Señor. Todo esto sabemos que para tu gloria, en el poder del Espíritu Santo, Señor, y ser cristocéntricos totalmente, Señor. Gracias por la vida de todos y cada uno de estos valientes. Gracias por la vida de Triana, Señor. Gracias por la vida de José, Señor. Gracias por la vida de Isa, Señor. Gracias por la vida de Isis. Gracias por la vida de la hermana Yael. Gracias por la vida de Abraham, Señor, que hasta donde están sabemos que estuvieron con nosotros. Gracias por la vida de Manuel, Padre. Te lo pedimos que en el nombre de Jesús tú lo bendigas, Señor. Te lo suplicamos, Padre. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Y recuérdales, Padre, como se lo recordaste a Timoteo, Señor. Pablo antes de morir le dijo, predica la palabra, Señor. Recuérdalo, predica la palabra, y te insto a tiempo y fuera de tiempo a que prediques la palabra. Les guste o no les guste a la gente, quieran o no escuchar, que prediques la palabra, porque todo esto lo hacemos única y absolutamente para la gloria y honra de Dios, y para Él es todo. No buscamos agradar a la gente. Esto es únicamente y absolutamente para la gloria del Dios Altísimo, sabiendo que Él en su momento nos exaltará y honrará nuestra predicación, y toda la gente que nos siga sabrá que lo hicimos por amor a Dios y por lo tanto fieles totalmente hacia ti, Señor. Predica la palabra, porque no somos como los que medran la palabra, sino que predicamos a Cristo y a este crucificado. El centro de toda la Biblia, Cristo. Glorifícate eternamente en nuestras vidas y en nuestra predicación. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por haber estado. Como se los vuelvo a repetir, próximamente tendrán todas estas conferencias completas y que sean de bendición para nuestra vida. Ya sabes, el mejor trabajo, predica y esfuérzate cada día más. Dios les bendiga, y bueno, el que pueda hacer su tarea, pues ahí la estaremos viendo. Cuídense mucho, Dios les bendiga, sigan orando por nuestra hermana Isis, por nuestra hermana Yael y por Abraham. Cuídense mucho, Dios les bendiga.